Bueno, Felipe, eso. Bueno, muchas gracias. Hoy día tenemos a otro tremendo invitado a este ciclo de conversando sobre clima y medio ambiente que tenemos en nuestra causa de elección climática. Les agradecemos estar acá hoy día, en un día lluvioso para algunos también que han tenido más actividades que otros por lo mismo. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, que es Jorge Canals. Él es ex subsecretario de Medio Ambiente del gobierno del último año, me corrige Jorge, del gobierno de Michelle Bachelet. Fue partner de nuestro amigo también Marcelo Mena, que estuvo la semana pasada acá y estaba muy contento cuando yo anuncié del conversatorio de hoy. Así es que Marcelo nos ahí anunció que era el mejor subse, que con el que había trabajado, así que estaba súper bien. Así que damos la bienvenida a Jorge Canals. Miren, una breve descripción de él. Jorge Canals es abogado. Bueno, aparte de ser subsecretario, ex subsecretario de Medio Ambiente, él antes de eso fue Seremi de Medio Ambiente, y hoy día está dedicado a dirigir el área de Medio Ambiente y Regulación del Estudio Jurídico Morada y Compañía. Además, dirige el área de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Fundación Chile 21. Así es que vemos que sigue muy ligado al tema medioambiental y obviamente al paraguas grande de clima, que es el que hoy nos convoca. Muchas gracias, Jorge, y vamos a empezar conversando. Es un tema libre, los efectos de la pandemia del COVID en el medio ambiente, que no es menor, porque hoy día hemos visto que los primeros meses de cuarentena, pandemia en todo el mundo, el tema medio ambiente desapareció prácticamente de la agenda noticiosa, y hoy, cuando ya se ha vislumbrado un poquitito más de los inicios, los orígenes, y todo lo que ha causado, digamos, que es parte de esta pandemia, hoy día ya se está retomando el tema, y en nuestro país, junto con todo lo que es las conversaciones y mesas de trabajo por la ley marco de cambio climático. Jorge, adelante, partamos, tienes la palabra y nos ponemos a conversar aquí entre todos. Muchas gracias. Bueno. Oye, bueno, gracias por la invitación y buena que un partido esté generando estas cosas y esté preocupado. De hecho, yo me acuerdo que me llamó la atención cuando, creo que también fue Felipe, ¿no es cierto?, que Evópoli propuso hace un tiempo atrás toda una modificación del impuesto verde, ¿no es cierto?, a las emisiones globales y locales. Nosotros participamos también en esa propuesta, sí, como Ustedes también, equipo claro, climático. felicito, sí, porque de hecho me llamó la atención que una buena manera también de apropiarse en el buen sentido de la palabra de temas que muchas veces están más vinculados a espacios técnicos o a otros sectores políticos, así que bien por eso. Y respecto a lo que tú decís de la vinculación entre el tema medioambiental y la pandemia, o lo que sucedió antes con la crisis social, yo creo que la primera reflexión la conversaba, de hecho, con Marcelo Mena, que somos bien amigos y hablamos harto, de que muchas veces parece que estuviesen disociados los temas sanitarios o sociales de los temas ambientales. De hecho, yo participo de hartas instancias virtuales de temas ambientales. De hecho, participamos en una junto. Y a mí a veces me llama la atención de que son temas que pareciese que van y discurren por carriles súper separados, ¿no es cierto?, de los impactos sanitarios y los impactos sociales de los impactos ambientales, si bien obviamente sabemos que son súper interdependientes. Ya sea si los miras desde el punto de vista del objetivo de desarrollo sostenible o del concepto de desarrollo sostenible, o respecto al tema de la zoonosis, que salió de cómo por actividades antrópicas nos exponemos a riesgo de contagiarnos de este tipo de enfermedades, los efectos del cambio climático, pero lo primero que me parece que conceptualmente están súper separados. De hecho, como tú dijiste, desapareció el tema ambiental y discurrió por un carril separado, que fue la tramitación, por ejemplo, la ley marco de cambio climático que salió de la comisión del Senado, y otras cosas más. O aparece generalmente por el tema del CIA, por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es como el gran instrumento institucional que hay en Chile, es como parece que no hubiesen otros, digamos. Entonces, uno, diría eso. Dos,
diría que también nos permitió confirmar algunas cosas que ya también sabíamos, pero que nos dio evidencia empírica mucho más poderosa a nivel global, el tema de la reducción de emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero por el parón de actividades en los principales emisores, ¿no es cierto?, China o Estados Unidos en algunos estados, y en el caso nuestro, la reducción de emisiones locales en las ciudades en Santiago y en las ciudades del centro sur. Sin embargo, aún así nos comimos, qué mal palabra, una pésima, un poco académica, pero tuvimos dos preemergencias, teniendo a Santiago completamente en cuarentenados, completamente es un decir, porque obviamente ha sido más o menos laxa la cuarentena, pero hemos tenido dos preemergencias constatadas, cuando uno pudiese pensar que eso no debiese suceder, episodios críticos de contaminación en un periodo tan especial. Y tres, hay otra cosa que está por verse, que es como work in progress, diría yo, que es el tema de la modificación de cuánto van a impactar en intensidad la modificación de las costumbres por objeto de la pandemia. Por ejemplo, el teletrabajo, la disminución del tránsito, ¿no es cierto?, a las oficinas, qué sé yo, la disminución del precio de los combustibles fósiles, y el cambio de conducta, ¿no es cierto?, preferir el comercio electrónico, qué sé yo. Entonces, está por verse si eso va a implicar a la larga transformaciones que tengan implicancias ambientales. Lamentablemente los antecedentes que tenemos no son buenos. Yo soy un poco escéptico cuando se habla como de reactivación sustentable y todas esas cosas. Lamentablemente la historia nos ha enseñado a ser bien escépticos desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Los fracasos de las cumbres climáticas, de todas, ¿no? No solamente de la última COP, sino que de todas las conferencias de parte que más, un poco más, un poco menos significado fracaso. La trayectoria de emisiones sigue siendo súper ascendente, el carbono atmosférico sigue aumentando, hemos pasado hace mucho rato este umbral como terrible que nos decían que eran de las 400 partes por millón, las 400 ppm, ya lo pasamos hace rato. Y el 2008 para la crisis subprime, para la crisis financiera internacional, que fue una tremenda crisis, que hubo también obviamente reducción de emisiones por el parón, pero lo que sucedió después fue un efecto rebrote de aumento de emisiones, y además que ya en esa época se habló mucho de reactivación sustentable, el 2008, de hecho, Nicholas Stern, el famoso economista británico del informe Stern, habló en ese momento ante el G20, propuso un camino sustentable. Obama tenía su programa del Car Allowance Rebate System, si no me acuerdo, que trató de implementarlo. Corea del Sur con la estrategia de crecimiento verde, la Deutsche Bank, el Deutsche Bank lo mismo. Entonces, yo creo que soy un poco escéptico de si que estas lecciones nos van a significar algún cambio sustantivo, aunque cada vez el margen es menos. Ustedes saben mejor que yo, pero el margen se acorta. Lo que el 2008 teníamos un poquito más de margen, ahora tenemos menos, ¿cierto? Esta década es crítica para reducir emisiones netas globales al menos a la mitad del 2030, para el 2030, que está a la vuelta de la esquina. No se ve más allá de declaraciones de buena voluntad y declaraciones importantes a nivel de ciertas empresas, que vayamos hacia un camino que signifique cumplir eso. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha enseñado varias cosas que ya sabíamos, que intuíamos, que teníamos modeladas, nos ha dado también muchas señales respecto a la posibilidad de disminuir nuestro consumo. Yo en un principio miraba, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo en principio miraba como todas estas teorías del decrecimiento, de la contracción, de la autocontención, las miraba un poco como esto, ya que somos poquitos, lo puedo decir en confianza, pero como estas cosas medias hippies, ¿cachai? Tipo la comunidad ecológica, no, espero que nadie viva acá en la comunidad ecológica Peñalolén, porque sí me gradúo. pero todas esas teorías del decrecimiento y de la autocontención, uno las miraba como unas cosas medias extrañas, cuando hoy día ya no me parecen tan extrañas, en un sistema que lo único que la gran solución es el crecimiento ilimitado, y no lo digo desde un punto de vista retórico, sino que es súper concreto. De hecho, hoy día son opción. Hoy día para mí la autocontención el decrecimiento es una opción. De hecho, o sea, yo he tratado, o sea, yo tengo hábitos, no me hago no me quiero hacer el bacán ni nada, porque tengo hábitos súper normales, consumo como carne, ¿cachai? No manejo, sí,
pero igual a veces tengo conductas de sobreconsumo y mucha gente ha dicho, yo no sé si qué tan verdad es, estas memes que salen como en Facebook que dicen, la pandemia nos ha enseñado, todas estas cosas así como media espantosas, nos ha enseñado a consumir menos y no sé qué, y que las funciones esenciales. Yo no sé si nos ha enseñado eso. Tengo mis dudas, porque yo me da la impresión de que vamos a salir de esto a consumir como locos. Vamos a ser incentivados a consumir como locos, porque también es la única forma de reactivar una economía que funciona en La ese economía. paradigma, ¿cierto? O sea, lo clásico de la reactivación es estimular la demanda agregada, así, meterle plata al bolsillo a la gente para que consuma, y el margen que tenemos es menos. Entonces, yo soy escéptico, no quiero ser pesimista, pero soy escéptico de que toda esta ola de reactivación ambiental que viene después de la pandemia tenga resultados concretos. Sin prejuicio de que Chile ha hecho esfuerzos importantes, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Tiene cosas súper interesantes que están pasando en términos ambientales, en términos de legislación, además de la ley marco, ya está la NDC, la actualización de la NDC, probablemente se vaya a discutir el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, sobre la prohibición del plástico de un solo uso, está avanzando, y así, o sea, hay varias cosas en términos, yo me dedico principalmente a residuos, esa es mi área de ejercicio de la Sí, práctica. en economía circular tenemos avances con la ley REP. Muchas cosas, claro, la ley REP está ahí, está avanzando, entonces están pasando cosas que si se implementan bien a largo plazo con sentido de Estado pueden producir transformación en Chile. Ahora, nosotros somos un país minúsculo, por no decir otra cosa. Nosotros emitimos, ¿cuánto será? Un 0,26, 0,28% de las emisiones globales de GI, y lo que hagamos a nivel de estructural, como de magnitud, no va a importar tanto, pero para adentro sí va a importar. Claro. Eso Bueno, como tu preocupación es la misma que tenemos muchos también, ¿ah? Porque ya vimos, por ejemplo, en el 2003 con el SARS, también, claro, que no fue la magnitud de la pandemia actual, pero también el efecto rebrote significó un alza importante en las emisiones y que además no se detuvo, fue increciendo y como tú bien decías, tuvimos en plenas cuarentenas, tuvimos 2 episodios, lo que nos pone en una, la verdad nos sentimos en una encrucijada, porque si bien yo la verdad no soy escéptica como tú, pero sí soy realista, y si vemos hoy día nos cuesta un poco, y con todo el impulso y el espíritu climático que vivíamos los que estamos trabajando en esta área, de repente nos cuesta salir, digamos, del impacto de ver si estamos en plena cuarentena y vemos gente que sigue saliendo a las calles, sigue violando el toque de queda, entonces uno dice, chuta, si algo así pudiéramos lograr para combatir el cambio climático se ve un poco difícil, porque ya el combatir el cambio climático, cuidar el medio ambiente, a menos que haya una normativa que te obligue, todavía estamos dependiendo de la buena voluntad y el espíritu y el compromiso de las personas para salir adelante. Entonces, sí, se va un poquitito negro, pero mira, yo creo la verdad en todos esos memes que tú mencionabas, que sí, hemos aprendido, la verdad es que sí, la lección nos llega. Ahora el tema, ¿aprendemos? ¿Realmente estamos aprendiendo? Porque una cosa es que te den la lección, como cuando uno va a clase, pero otra es que tú la integres a tu forma de ser, hagas el switch en tu forma de vida. O sea, claro, aquí al principio tenemos que ajustarnos en lo que tenemos que comer, no todos tal vez están mirando o estamos mirando y racionalizando, porque se viene la verdad un tema económico complicado, no comprar en demasía, porque la verdad que descubrimos entre otras cosas, o recordamos, que podemos vivir con menos, y que podemos tener también, como tú lo ves en el tema del residuo, podemos aprovechar todo, o sea, si algo también no botemos, hagamos compostaje, que es otra de las cosas en las que estamos trabajando nosotros. Podemos vivir con menos, podemos consumir menos, pero volvemos también a un tema con el que tenemos que aprender a lidiar, a trabajar y también a poder desarrollar una forma sostenible de mover la economía, porque si no, o sea, la verdad es que la gente hoy día ha demostrado que le tiene más miedo al hambre
y al no tener cómo proveer a su casa que a la pandemia misma. Entonces, también yo creo que tenemos la lección que asumir, más que porque ya la lección de naturaleza la tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que asumirla. Ahora, tú tienes, por ejemplo, nosotros más allá de lo que hemos visto, de estas imágenes impactantes en los primeros meses, ¿te acuerdas? Que dejó la gente en Europa de circular y veíamos los canales de Venecia limpio, veíamos unas fotos muy impactantes de India, de China, antes y después de la pandemia. Entonces, ¿tú recuerdas algunas estadísticas al respecto? Yo recuerdo que hablaban de incluso el 30% de disminución, al menos Sí, temporal, sí, cuando empezó la sí, entiendo. cuarentena. Un cuarto por ciento de las emisiones de GI de China, casi un 30% de reducción de otros contaminantes, creo el óxido de nitrógeno en Estados Unidos, que tiene que ver con el transporte, de las fuentes móviles. Bueno, acá mismo, con Chile redujimos, no sé, ya estoy hablando como el diputado Garín que dijo, ¿cómo te acuerdas que dijo? Hemos En abrido la esto. cuarentena, recuerda la cuarentena, ya tenemos la excusa, ¿no? Yo tuve como 50 reuniones y tuve una exposición que era súper importante y estuve muy lento y me fue pésimo, pero que ellos sepan comprender. Bueno, también acá redujimos muchísimo las emisiones vinculadas al transporte, también solo un 30%, creo que el Marcelo que es súper bueno para ir recopilando esas cifras y qué sé yo, la conversamos otra vez, pero también entiendo que aumentamos emisiones con respecto a la leña, pues, de lo Sí, que hablamos de ahora sobre todo en invierno, claro. ¿no? Que muchos decían, pero ¿cómo Santiago leña? Yo me acuerdo que yo era seremi y me tocó trabajar la actualización del plan de Santiago, que es el actual plan que rige, y cuando estábamos haciendo, bueno, era mucha gente, porque los expertos que eran de economía ambiental estaban haciendo el tema de la GIE, ¿no es cierto?, la análisis general de costo-efectividad de las medidas y estableciendo los parámetros, hablaban que en Santiago habían 120.000 hogares que usaban leña en esa fecha, que estoy hablando del 2017. O sea, Santiago tiene un Temuco adentro, si tú lo quieres poner en una gráfica más sencilla. Y que da cuenta también de un tema socioeconómico, socioambiental. Lo mismo pasa en el centro-sur, que la leña se usa no porque la gente quiera contaminar, sino que porque es el combustible más barato. Hay una tradición social vinculada a la leña. Es leña muchas veces, o la más de las veces, que es tala ilegal de bosque nativo, que contribuye a la deforestación, a la pérdida de bosque nativo, en fin, entonces toda una cadena de cosas que uno debiese decir, bueno, prohibamos esto, y se prohíbe, digamos, Santiago de hecho está prohibido, de acuerdo al plan, desde que entró a regir el 2018 o 2017 se prohibió el uso de leña en todo el Gran Santiago, más San Bernardo y Puente Alto, pero aún así la gente lo va a seguir usando, porque estas medidas de comando y control que son difíciles de fiscalizar y que van en contra de costumbres bien arraigadas en la población es difícil de sacar. Y respecto a lo que tú decías también, ahí leí que alguien puso reconversión productiva, claro. Sí, sí. Que también hay un tema para mí me gusta leer harto del tema socioambiental, más que nada, porque yo no tengo la experticia como para técnica en términos de emisiones, que tienen los ingenieros, en fin, pero yo he leído, alguna cosa que leí que me hizo mucho sentido es que la desigualdad interna de los países y entre los países es una de las principales trabas para ejercer acción climática ambiciosa, acción ambiental ambiciosa, porque lo que hace es horadar la posibilidad de la acción colectiva, ¿no? O sea, yo en mi experiencia siempre pensé lo mismo, es como el tema ambiental es un tema político, no de posición política en particular, pero que obviamente hay diferencias políticas, ¿no es cierto? Los más liberales creerán, ¿no es cierto?, en la gestión, una gestión modernizadora, una de ecología más vinculada a ese tipo de aspectos, los libertarios en otra, digamos, los socialistas tienen posiciones ecosocialistas, hay algunos que buscan en Marx, ¿no es cierto?, cuáles son sus posiciones ecológicas, la gente más moderada, en fin, digamos, pero es político porque tiene que ver con el hecho de construir acciones colectivas para enfrentar problemas colectivos, y ahí fallamos, porque
una sociedad tan desigual, desde esa sociedad desigual es muy difícil plantear acciones de esta envergadura. Porque como tú súper bien dijiste, Angélica, que me pareció te voy a copiar después cuando hable en otros lados, no te voy a pagar propiedad intelectual porque no creo en eso, no, sí. Era que la gente, claro, estaba más preocupada de alimentarse y de respetar la cuarentena, pues, y obviamente que si a esas personas llegan un grupo de personas a hablarle de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la permacultura, la reconversión productiva, de la transición energética, de la economía circular, te van a mirar como si tú fueses un alien, un extraterrestre, y con justa razón, ¿de qué me está hablando este gallo o esta galla si yo lo que estoy tratando de hacer es de sobrevivir? Y además, ¿por qué me van a hablar de que yo tengo que modificar mis hábitos de consumo si yo quiero llegar a tener el mismo nivel de bienestar que tienen estas personas que me están hablando de que consuma menos? Porque Bueno, disculpa, en eso, disculpa, ahí tú, por ejemplo, uno lo ve, tú que manejas el tema residuos, hoy día que estamos con tanto emprendimiento, o sea, de estas cosas chicas de, por ejemplo, ya que perdieron sus trabajos, me tocaba incluso vecinos, yo vivo en una comuna popular que es Estación Central, y estas cosas de hacer almuerzos. Entonces, sí, la gente hoy día, claro, hoy día te llevan incluso a la casa, pero que alguien que quiera, en estas condiciones, quiera hacer un emprendimiento sustentable, la verdad es que no tiene muchas posibilidades, porque comprar estos potes que son compostables o biodegradables le sale el doble o sí, triple más caro, claro. entonces va a decir, bueno, o sea, yo quiero ayudar a la naturaleza, pero tengo que entregar en estos de Plumavit, que son los peores. Entonces, ahí... Igual allá, por ejemplo, la Fundación Mingaco, no sé si les suena, hoy día me comentaban que la Fundación Mingaco tiene comedores comunes, ellos comunes, pero completamente apegados a la sustentabilidad, sin Mira, los residuos, sin usar el plástico. Pero claro, eso significa, no es tan costoso, pero significa una sofisticación en la organización, que no todos lo tienen. una Eh, gestión que no todos claro, van a tener, claro. sofisticada en el sentido de que sofisticada en el sentido que requiere una elaboración y una gestión mayor que es difícil de mandársela, como tú decías. Entonces ahí estamos en un cuello de botella complejo, porque al final eh, eh, ahí está donde se juega mucho de esto. Lo otro que yo leía, claro, que yo siento que se juega mucho más en la transición, la reconversión productiva que puso ahí el amigo en esas cosas chicas, ¿no es cierto?, en estos emprendimientos sociales, por ejemplo, en los huertos comunitarios, en la búsqueda de soberanía alimentaria, en la cooperación y la solidaridad social en los territorios, se juega mucho más ahí la posibilidad de esa transformación que en las grandes transiciones, por ejemplo, la descarbonización, que sabemos que técnicamente no es eso, pero en el retiro, por ejemplo, de las termo a carbón, que igual es una tremenda avance, qué sé yo, todo lo que tú quieras, pero que también tiene hartas como bemoles, ¿cachai? Entonces, para mí hay mucho más potencial transformador y emancipador en esas pequeñas, entre comillas, transformaciones sociales y productivas que en las grandes expectativas que uno tiene, por ejemplo, en la geociencia, en la posibilidad de que haya una transición, una gran transición a 100% energía renovable, o lo que sea, que también son súper importantes, o en la gobernanza mundial del clima, que es también, uno dice, la única posibilidad de que esto funcione, pero ahí yo no sé cómo lo han visto ustedes, que son Al un final factor. parte del ciudadano, si los cambios parten de la gente misma. Nosotros por eso nuestro trabajo como acción climática es informar, es generar conciencia, porque al final si uno desde su humilde hogar empieza a hacer los cambios, tus vecinos te ven, o tu comunidad, tu condominio, y de a poco tú vas empoderándote y empoderando el tema mismo. Entonces de ahí empieza a ejercer una también la presión, por así decirlo, exigir también que tus representantes, o sea, tus candidatos, tus representantes, también tengan tu lineamiento, tu idea política. Nosotros, por ejemplo, en Evópoli tenemos 2 diputados que firmaron y gestión también de climática, firmaron por el Parlamento Climático Latinoamericano. Entonces,
de eso se trata, porque al final los tomadores de gestión son los que tienen ese poder todavía, los que tenemos hoy, para poder empezar a hacer los cambios. Y también por eso, cuando la ciudadanía está informada y sabe de estos temas y está consciente de la importancia de ciertas tomas de decisiones, no todas tal vez, pero de las puntuales y específicas que van a significar un cambio en su calidad de vida, tiene que ser cuidadosa con quién está aquí, por quién va a votar. Entonces, eso tal vez es otra patita que nos falta como país de internalizar, que el tema medio ambiente, el tema clima, está incluso por sobre todas estas, a veces, no es solamente porque sean nuestros temas, pero la verdad que el paraguas que incluye el tema social, la pobreza, la equidad de género, la igualdad. Entonces, ahí es importante que uno esté informada, porque informada vota por las personas, por los movimientos, y presiona para que se tomen las decisiones correctas, ¿cierto? Bueno, nosotros en eso trabajamos. Yo, en lo adicional, digamos, trabajo también en una organización internacional que empodera, Citizens Climate Lobby, que empodera al ciudadano desde este lado un poco más político, en el sentido de acercarse y hablar con los parlamentarios, con los tomadores de gestión, para asumir mayor compromiso en el tema climático. Entonces, pero lo principal, al final, sigue siendo justamente la ciudadanía, llegar el mensaje, porque si no lo sabe, yo creo que tú también te debe pasar, que mucha gente, cuando tú hablas con personas que no están en este tema, estos mismos emprendimientos, a veces, bueno, antes de la pandemia, hablaba con la gente y me decía, uy, no tenía idea que había botes que se podían biodegradar. Entonces, de repente hay gente que hace el esfuerzo, y hay mucho antes de la pandemia, porque hay un antes también del estallido social, un antes de la pandemia, la verdad que hemos tenido, ¿en cuántos meses? Menos de 6 meses, ¿no? Porque hemos tenido... Sí. O sea, yo llevo 4 meses encerrado y te juro que yo creo que estoy Sí, sí, estamos todos de alguna para, forma, sí, sí. para Y levantar la ahí, mano y no y respondo de ahí mí, no respondo de mí. vamos cuando empiece el desconfinamiento que nuestro gobierno anunció, se nos viene el tema también ambiental y psicológico de poder salir. Y ese es otro cuento, porque de repente, no sé, puede pasar, tú estás en tu casa, has estado confinado, claro, un ambiente hasta ahora relativamente más limpio, menos ruido, porque también es la contaminación acústica, eh, y cuando toque salir de nuevo, hay todo un tema, me toca salir, o sea, primero, ¿va a ser seguro? Porque, a ver, está resultando hasta hoy, ya tenemos las noticias fantásticas que la vacuna de Oxford funciona. Entonces, ok, vamos a tener vacunas, pero ¿va a ser suficiente? Esto mismo, pucha, vamos a perder estos cielos azules que hemos estado viendo ahora más seguido en Santiago. Vamos a poder ver esta maravilla de los delfines aquí en la costa. Eh, no sé, los que amamos la conservación y que estamos ligados un poco al tema también de conservación de biodiversidad, con todo lo que puede significar, pero maravillado, y qué bueno de ver un puma ahí caminando, es la naturaleza recobrando su espacio. Claro, Entonces, pero fíjate que ahí, claro, ahí tiene un buen punto, porque otra de las transformaciones institucionales que está pendiente es el servicio de biodiversidad y las sí, protegidas, que se está tramitando el SBAP. en el Congreso. Y entre tanto, por ejemplo, o sea, yo creo uno de los grandes, no lo digo yo, digamos, pero uno de los grandes desafíos futuros del país es que nosotros tenemos un modelo primario, ¿no es cierto?, exportador de materias primas, extractivista, algunos, ¿cierto?, ha abierto los mercados internacionales. Ese es nuestro eje estructural de desarrollo, y donde la minería, ¿no es cierto?, silvicultura, agricultura y la pesca, y hoy día la acuicultura y, entre otras cosas, la salmonicultura. Entonces, estamos discutiéndoles el servicio de biodiversidad y las protegidas, y entre tanto también en la contingencia, lo que está pasando es que la minería se está corriendo del norte hacia lugares más poblados, y la salmonicultura se está corriendo desde el sur
hacia la Patagonia, ¿no es cierto? Por las complejidades que han habido con una actividad que es súper impactante. Entonces, hoy día tenemos muchas concesiones de salmonicultura, acuicultura instaladas en la Reserva Nacional del Parque Cahuéscar, muchísimas. Y ahí la institucionalidad no ha zanjado aún el hecho de que convivan o no actividades productivas de ese tipo con áreas de conservación o figuras de protección oficial. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la competencia por el agua entre la agroindustria y la minería, pero en el sector central principalmente la agroindustria, que es el principal usuario de agua, sobre el 70%, con los otros usuarios del recurso. Donde tampoco la institucionalidad ha sido capaz de resolverlo. O sea, tenemos un código de agua del año 81, modificado, que lleva 11 años, digamos, en modificaciones también en el Congreso, y ahí también es la misma lección que el tema de la AFP, al menos así lo veo yo. Fue tanto lo que se dilató, se demoró la reforma más profunda del tema, sin perjuicio de lo que uno opine técnicamente, que al final se resolvió por el peor lado que uno quisiese que se resolviera, que es por un lado más inorgánico, bajo la presión popular. Entonces, en términos ambientales puede que nos pase lo mismo, porque una de las cosas que yo aprendí, vi, digamos, en mi experiencia, es que estos son temas que son súper estratégicos a nivel del Estado, que requieren de consenso y de institucionalidades que proyecten las soluciones a largo plazo, y eso nosotros no lo tenemos, no tenemos eso. Porque como tenemos un sistema, un modelo, donde es principalmente no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos descriptivos, donde es principalmente el privado quien decide cómo se usan los recursos naturales, o quien asigna el uso, fundamentalmente, un poco más, un poco menos, han habido modificaciones, pero el sistema nuestro es fundamentalmente así. Y entre esos recursos, por ejemplo, la atmósfera, qué sé yo, el agua, los minerales, y los recursos naturales, digamos, de las plantaciones forestales, los bosques nativos, que no hay una planificación general hacia dónde vamos a ir desde ese punto de vista. Entonces, cuando uno dice que queremos un nuevo modelo de desarrollo, no lo dice como en términos retóricos, medios populistas, digamos. Lo que uno dice es que efectivamente una de las cosas que requiere un nuevo modelo para que sea sustentable de verdad es que tenga una capacidad de planificación y deliberación importante que hoy día no tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el uso que le vamos a dar a nuestros recursos naturales? Es una palabra que hoy día está en cuestión incluso, ¿no es cierto? Habla de elementos, naturaleza, procesos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál va a ser el valor que le vamos a dar a nuestra biodiversidad, ¿no es cierto? Los servicios ecosistémicos, que es lo que nos afecta. ¿Qué tanto vamos a priorizar o no las soluciones basadas en la naturaleza también, que es otro de los mantras que hoy día está en boga? Todas esas cosas que suenan muy bien, y que son muy potentes, pero requieren una institucionalidad de la cual nosotros carecemos. Por eso yo digo que por eso creo que es político, porque hay que dotarse de una institucionalidad que permita planificar al país desde ese punto de vista. La única institucionalidad a la cual a mí me tocó participar que tenía esos pisos era el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que pasaría a llamarse Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático si es que se aprueba la ley marco. Pero ese consejo, en la realidad de las cosas, al menos lo que yo vi, era que un espacio en que estaban los ministerios que representaban los sectores productivos versus los ministerios que representaban un prisma un poco más de sustentabilidad. Medio maniqueo esto, pero así se entiende mejor. Entonces, no es un espacio de planificación, de proposición de políticas, programas y planes, sino que es un espacio donde los intereses se enfrentan furibundamente, donde es muy difícil sacar instancias de planificación. Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Residuos, siempre había problemas para sacar ese tipo de cosas. Los parques nacionales, las áreas marinas protegidas, lo mismo, fue un parto, ¿no es cierto? Porque nuestro propio modelo de desarrollo está construido sobre divergencias súper profundas. Y si bien hay logros importantes en lo ambiental, como yo digo, súper importantes, que son de los distintos gobiernos y que hay un camino trazado que se ha seguido, sin resolver eso, es difícil no ser escéptico. Por eso digo que yo soy escéptico. Lo digo porque igual yo soy optimista y lo paso súper bien y qué sé yo, y creo en la alegría de vivir y todas esas cosas. Pero hoy día, por ejemplo, con todas las cosas que están pasando en economía circular, en responsabilidad extendida del productor, en ley marco cambio climático, en la NDC, en el servicio de diversidad de las protegidas, en la posibilidad de reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la ley de eficiencia energética, en la nueva ley de distribución, etc. Todo eso, esas iniciativas deben estar coordinadas
bajo un prisma común, una planificación común de Estado. ¿Puede ser la estrategia a largo plazo climática que incorpora la ley marco de cambio climático? ¿Quién sabe? Nosotros somos personas súper informadas en este tema y aún así uno está medio viendo qué pasa, qué no pasa. Entonces, es un desafío súper potente como Estado. Además, de aquí me callo, bueno, de lo que sí creo de la reactivación sustentable que escuché, se lo escuchaba harto a profesores de Vitrán y a otras personas más, digamos, es que Chile sí tiene una oportunidad única de agregar valor a su economía con la reactivación sustentable en esta nueva economía del clima. Ya sea por el potencial solar único que tiene nuestro norte, ¿no es cierto?, que somos con Arabia Saudita, es una comparación pésima, ¿no es cierto?, Arabia Saudita es un país espantoso, pero al menos entiendo lo que voy. Sí, al menos en energía solar. Energía solar, claro, un país donde se Sí. vivan los derechos de las mujeres, en fin, ¿no es cierto? Que me acuerdo que alguien celebraba que por fin en Arabia Saudita habían dejado a las mujeres manejar, que eso fue Manejar, hace sí, el pocos año años. pasado, sí. Claro, o sea, imagínate de lo que estamos hablando. Y además tenemos el principal distrito minero metálico del mundo, de los minerales que se requieren para la nueva economía del clima, para electromovilidad, para construcción sustentable, para energías renovables no convencionales, cobre y litio principalmente. Entonces, pero para eso se necesita planificación, porque no van a ser los actores, esta es mi opinión ya, no van a ser los actores privados los que den ese paso, no lo van a hacer porque la lógica de la economía de mercado o la lógica de acumulación permite racionalidad para las decisiones individuales, pero no para las decisiones colectivas. Entonces, ahí yo creo que hace falta una institucionalidad poderosa y un Estado poderoso que conduzca al país en este camino post-pandemia y post-crisis social, porque además, no podría estar hablando toda la noche de esto, pero Sí, además, no, démosle. tenemos un súper problema político que también no hay que hacerse los ciegos y las ciegas. Hoy día tenemos la institucionalidad en el suelo, la confianza política en el suelo. Los índices de aprobación del Congreso, del Ejecutivo, están en el suelo. Entonces, así es imposible cualquier cosa a largo plazo. Cualquier cosa a largo plazo es imposible. Porque a la vuelta de la esquina vamos a tener otro estallido social. Entonces, alguien tiene, no sé quién, pero tenemos tenemos que hacernos cargo de eso, de todos los sectores políticos, independientes, militantes, porque esa es la base, ¿no es cierto? Y la sostenibilidad no se construye sin participación y democracia deliberativa, ¿no? Es imposible, es imposible. Puedes tomar decisiones que se van a sostener, pero a la larga se van a caer si no están validadas y legitimadas. Un solo ejemplo, la REP, por ejemplo, valga la redundancia, requiere una tasa de participación súper importante que la gente separe sus residuos en origen y que le entregue los residuos a los sistemas de gestión y que sepa separar y que sepa entregarlos bien, ¿no es cierto? Desde sacarle la tapita a los plásticos PET y todo eso. Entonces, eso requiere confianza. Eso requiere un acto de confianza, porque si no pasa, no sé si alguno de ustedes lo vio, pero ¿te acuerdas que había un punto limpio en Vitacura que era súper mutante, así ultra top, o en Las Condes, ya no me acuerdo? Y después el Mercurio, la tercera, hizo un seguimiento Y juntaban todo. tanto. Sí, Entonces, sí. Y eso, pasó en varias comunas también, en otras en que se había iniciado el tema del reciclaje, los puntos limpios, y descubrieron los vecinos que pasaba lo mismo. eso no es tan terrible por el funcionamiento, eso es terrible porque destruye la confianza. Destruye la credibilidad, sí. Y sin confianza y credibilidad nadie va a hacer esfuerzos individuales para cambiar esto. Entonces, Claro. pucha, es harto que hacer, es un poco agobiante, ¿no? ¿Tú crees que en ese sentido, o sea, llevamos un camino no menor, no corto, pero tú crees que ha faltado voluntad política real de los últimos gobiernos, que es cuando ya tenemos que ser sinceros, o sea, si bien antes esto se sabe hace tiempo, el daño al medio ambiente, el cambio climático, pero no se había tomado conciencia, solo, además de que la información, y también gracias a las redes sociales, a la explosión de las redes sociales en los últimos años, es cuando ya todos hemos tenido mayor acceso a esta masiva cantidad de información relativa. Entonces, ¿tú crees que las personas informadas, que no eran otras que las autoridades en su momento, de los últimos años al menos, no de este gobierno, sino de los últimos gobiernos, ¿crees que faltó un poquito más de voluntad política en ese sentido para poder tomar las decisiones correctas al respecto?
Sí, pues, sin duda, porque yo lo digo por mi experiencia, yo cuando era subsecretario, era subsecretario jefe superior del servicio, no lo digo para tirarme flores, sino que lo digo como por lo que implica, y nosotros nunca pudimos, por ejemplo, es para graficarlo, o sea, que el ministerio usara papeles reciclados para imprimir, era el Ministerio de Medio Ambiente, no éramos el Ministerio de Energía Nuclear, pues, y por un tema de costos, ¿cachai? Y otras cosas, nos costaba un mundo, y al final lo hicimos, ahí estuvo metido el Marcelo, que el Ministerio tuviese autos híbridos, porque era el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, nosotros no podíamos andar con autos de motor a combustión fósil, po. O sea, se entiende, no es como... La coherencia. Claro, po, y el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio súper chiquito, tiene como 400 funcionarios, aprox, y funcionarias. Yo no sé, pues yo no sé si alguno de los que está acá trabaja en el ministerio, pero yo me saco el sombrero porque son héroes y heroínas, muchas veces súper mal pagados. No sé, me acuerdo la división de cambio climático que empezó cuando estábamos nosotros, ni siquiera la división de la oficina de cambio climático, eran 5 funcionarios y funcionarios. Entonces, si eso no es falta voluntad política, el ministerio, como te digo, son 400 funcionarios, la Seremi de Salud de la región metropolitana, solo la Seremi de Salud tenía 5.000 funcionarios y funcionarias. Cuando discutíamos el presupuesto, que a mí me correspondía discutirlo, para negociar, partía, por ejemplo, el Fondo de Protección Ambiental, que es el único fondo concursable que hay en Chile en materia ambiental, el FPA, partía con un presupuesto de cero pesos. De 0 pesos. O sea, ni siquiera igualaba el presupuesto del año anterior. Entonces, si tú me decís que faltaba voluntad política, claramente faltaba. Pero ¿cómo se suplía con empuje de los funcionarios y funcionarios? Yo creo que hay un cuerpo de funcionarios, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, en transporte, en energía, de muy buena calidad, muy vinculados con los problemas de vanguardia, ¿no es cierto? Se suplía con eso, y después cuando los tomadores de decisiones, los presidentes y presidentes, se empiezan a dar cuenta que es un tema que además renta políticamente. Le pasó a la presidenta Bachelet, que es el caso que yo conozco, ¿no es cierto?, que le dieron un premio de campeón a la tierra, qué sé yo, porque ella intuyó que este era un tema muy potente y sacamos adelante las áreas protegidas de Juan Fernández y de Cabo de Horno, que eran súper grandes, qué sé yo, los parques nacionales de la Patagonia, que fue la donación más importante en términos privados que hizo Tompkins, ¿no es cierto?, que además costó un mundo hacerla, no hay ninguna legislación que favorezca ese tipo de cosas. Después le pasó al presidente Piñera, que lo intuyó, ¿no es cierto? Bueno, que entre medio le tocó no voy a hacer crítica política porque sé que estoy en... No, es no, que ha sido, la verdad que ha sido le ha tocado mala suerte. pero él también intuyó correctamente que este era un tema que políticamente estaba rentando, que pésima la frase, pero la palabra rentar, pero se entiende. Entonces yo creo que los tomadores de decisiones han empezado a entender que este es un tema que es muy poderoso. Ahora, el problema es que no te puedes quedar solamente en los discursos, porque al final del día son temas que tienen mucha métrica. Por más que tú digas, siempre va a estar la métrica del inventario de emisión, de los inventarios de emisiones locales y globales, siempre van a estar las métricas de tasas de reciclaje, las métricas de generación de basura per cápita. Entonces, no le podéis cagunear mucho, o sea, no buen chileno, las métricas de cantidad de superficie bajo áreas de protección oficial, los proyectos de ley que sacas o que no sacas. Entonces, no te puedes quedar solo en el discurso, y ahí eso les alcanza a todos, a los de mi lado, a los de su lado, a los de todos los lados. De todos los lados. Bueno, también hay un tema de que hoy día es importante, la actividad, el mundo científico siendo partícipe de esto. Esto un poco, o quizás bastante, influyó en que tuviéramos o íbamos a ser anfitriones de la COP, porque antes de que fuera la COP siempre era uno que estaba metido, a mí me tocaba ir a cumbres internacionales también, era como fuera. Cuando dicen Chile, era como, wow, por fin, o sea, la cumbre más importante del planeta iba a ser acá, por la razón que ya todos sabemos se tuvo que suspender aquí, pero eso significó todo también una mirada de recordar que estaba el mundo científico nuestro, internacional, iba a estar acá y estaban ya entrando. Entonces, eso también, ¿tú crees que hoy día, ya que venimos con ese impulso de aporte científico y de inclusión
participación del mundo científico en la toma de decisiones. Vemos a personas como la Maísa Rojas, que es una de las eminencias consultoras en todo este tema. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, ahora, post pandemia, en toda esta reactivación sostenible, tengan el peso? O sea, esto, tu opinión, que vayan a ser bien considerados, porque una cosa es la que los veamos en los medios, que veamos que participan en mesa y todo eso, pero ¿crees tú que ahora la evidencia científica y la comunidad científica nacional va a ser mucho más considerada con que ahora se nos viene en esta reactivación sostenible y lo que viene en toma de decisiones respecto del cambio climático y la protección de nuestra naturaleza? Buena pregunta. Yo creo que sí, voy a responder, yo soy de SEA, voy a responder muy de ese sí y no. No, pero... ¿Por qué sí y por qué no? La media amarillando, no, pero es que o sea, yo creo que sí porque, como tú dices, se visibilizaron mucho las mesas de la COP, la Maisa, qué sé yo, el Sebastián Vicuña, Juan Carlos Muñoz en temas Exacto. ciudades, eh, varios más, ¿no es cierto? Como El mismo Champion, el Gonzalo Muñoz también, que está bien bueno, claro, ahí. que no viene tanto del mundo científico, sino que más bien del mundo de las empresas, ¿no es cierto?, de Pero triciclos, estaba ligado, o sea, que, dentro de todo, también era uno de los promotores. y bueno, y además también con el ministerio, que está el ministro Kuf. Exacto. Yo creo que también se validaron mucho en este debate de la pandemia, ¿no es cierto? El gobierno, que tenía una mesa de asesores de primer nivel, y también muchos científicos y científicas que salieron a tratar de a buscar la precisión en el tema de las cifras. Pero a nivel práctico, yo no sé que, por ejemplo, si tú revisas el marco de entendimiento de acuerdo entre el gobierno y la oposición para reactivación, que son como 12.000 millones de dólares en los 24 meses, hay bueno, es un documento, digamos, tampoco es tan profundizado, pero tampoco hay mucha ciencia, ¿no? O sea, en el fondo es meterle plata a la economía y hay que hacerlo. Pero bueno, a mí ese es un tema como la interfaz ciencia-política, que es un tema, a mí me gusta mucho, es un tema clave. De hecho, por eso me estudié filosofía de la ciencia, porque la ciencia tiene cosas muy potentes, pero también tiene posibilidades de mal uso, ¿no es cierto? Hay o sea, toda una tesis, varias tesis filosóficas que hablan de la racionalidad instrumental, el desencanto del mundo y lo que la ciencia permitió en términos de muerte y destrucción. Bueno, ¿para qué vamos a ahondar sobre eso, digamos? Pero claramente la lógica virtuosa debería indicar que la ciencia debiese estar prestando la mejor evidencia disponible para que las decisiones políticas se tomen. Yo creo que la ciencia jamás puede suplantar a las decisiones políticas democráticas. Eso es un error. De hecho, yo creo que sería una tragedia, porque la ciencia cumple ciertos objetivos y además el método científico no es todo lo infalible que nosotros creemos, y la ciencia te indica ciertos caminos, pero las decisiones finalmente son democráticas. De hecho, una vez yo estaba con una persona discutiendo el tema de Quintero Puchuncaví, y ella decía, ojalá tener una democracia científica, tecnificada, y yo me acordaba de la época de Pinochet, perdón, se hablaba de una democracia tecnificada, no sé qué, esas cosas son espantosas, son una desviación súper heavy de la ciencia. Pero no tenemos nuevamente espacio donde se encuentre la ciencia y la política de forma más formal e incide en la toma de decisiones. La ley marco tiene, ¿no es cierto?, el Consejo Asesor Científico. Nosotros Es más alcanzamos... vinculante dentro de los ministerios también. Alcanzamos a tener 2 sesiones de comité científico, me acuerdo, en La Moneda. Pero tú también dices cómo fortalecer esa interfaz para que las decisiones sean lo más apegadas a la mejor evidencia disponible. Y muchas veces tienes que obviar la evidencia, pero al menos que sea transparente, que la evidencia se deja de lado, porque pueden haber razones que nosotros no sabemos para dejar de lado cierta evidencia científica en decisiones políticas que hay que tomar por cierta urgencia, por ejemplo, como lo que está pasando hoy día. Entonces, yo no sé cómo resolver ese punto, pero sin duda la ciencia va a estar mucho más presente por la complejidad de los problemas que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Cambio climático, las crisis financieras,
estas pandemias antes ya se habían teorizado y la estamos viendo. Entonces, ahí hay que ver cómo se establece una gobernanza y una decisión política que permita que los científicos y científicas bajen un poco muchas veces de los Olimpos, en el buen sentido de la palabra, porque están a nivel de abstracción muy potente, y entren al terreno fanagoso del barro de la cotidianidad y de la contingencia. Hay muchos divulgadores científicos, están de moda, el profesor Massa, el Gabriel León, se me ocurre, la María Teresa Ruiz, que han hecho un trabajo de divulgación, bueno, la misma Maiza, súper potente, pero todavía falta como que me imagino que es una cuestión de tiempo también, de cómo ir integrándolo a las decisiones efectivas que se tomen realmente. Sí, es como un balance. Yo estoy en un doctorado de gestión de la biodiversidad, conservación y gestión de la biodiversidad, y justamente una de las cosas que mis profesores dicen, o sea, falta justamente, y es la propuesta de este doctorado, de estar ahí, es el vínculo entre el mundo político y el científico, porque tenemos que estar más presentes en las tomas de decisiones. Tal vez un cambio en la institucionalidad, que la verdad se ve lejos, pero quizás podríamos ir en ese camino. Sí, pues yo recomiendo harto ahí, hay textos súper, bueno, hay toda una área que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, y también hay un libro de Ecología Política que salió hace poco, porque también es súper interesante ver cómo se produce el conocimiento, las implicancias ideológicas, políticas, sociales, culturales, y también el trabajo que hace CR2 de la Chile. Ellos tienen ahí varios profesores y profesoras, está la Nadia Urquiza, que hace todo un tema de interfaz ciencia política, la profesora, bueno, que es abogada, la Pilar Moraga también, que es A la seca. Pilar Moraga, sí, sí, Bueno, sí, ellos, indudable. bueno, ellos es súper interesante porque ellos hacen todo un trabajo de relevar, pues la ciencia no es neutra, pues la ciencia no es neutral, ¿no? Nunca lo ha sido ni nunca lo va a ser. La ciencia está rodeada de ideologías políticas, los científicos tienen posiciones políticas, tienen historias culturales, hay un filósofo de la ciencia que es extraordinario, que se llama Paul Feyerabend, que era anarquista, y su tesis es que la ciencia es igual que el mito, que la mitología, la estructura lógica formal. De hecho, él le saca la cresta a Galileo Galilei, dice que Galileo Galilei arregló los datos, hizo todo lo que quiso hacer para imponer su punto de vista, que era relativamente, estaba cierto, pero si alguien tiene tiempo en esta pandemia para ir a Feyerabend, además es rockero Feyerabend, es súper rockero, se los recomiendo porque desarma la idea de que la ciencia es neutra, de estos hechos objetivos y de que del objeto sujeto, toda esta mitología que se ha construido y que también tiene que ver un poco con cómo nosotros nos enfrentamos a la naturaleza, ¿no es cierto? La tesis del dominio de la naturaleza es un objeto fuera de nosotros, un escenario externo que no influye en la vida de la humanidad, del hombre y la mujer, que está ahí como un sumidero nomás de nuestras emisiones y nuestros residuos, cuando sabemos que no es así, ¿no es cierto? Claro, ya estamos todos conscientes, o sea, bueno, no todos los que estamos acá, pero estamos tratando de ayudar a que todos tomemos conciencia de que en realidad no, que estamos todos intrínsecamente y a nivel incluso genético vinculados a todas las especies que están en este planeta. Y bueno, como tú bien dices, el tema de la ciencia igual tiene que tener sus consideraciones, porque, por ejemplo, muchos científicos que hoy día están defendiendo todo esto de la lucha contra el cambio climático, hay unos muy, muy radicales que dicen ya, hoy día no tiene que comer carne, que una parece tan como perogrullo, pero la verdad dicen, no, hay que dejar de comer carne, no sabemos, o sea, yo soy vegetariana, pero uno no puede imponer, o sea, vivimos en una sociedad que debe ser tolerante y que llegar a consenso, o por ejemplo hay otro que dice, no tenga más hijos, o sea, estamos sobrepoblados, no sé, algunos pensamos que, ok, no tengan o tengan uno, pero tú no puedes, no se trata de una dictadura científica a la hora de, o sea, si algo que quizás, una de las lecciones, como hablábamos al principio, que debiéramos aprender de esta pandemia, es que podríamos llegar a una coexistencia, si lo hacemos bien, con la naturaleza y seguir viviendo y coexistiendo armoniosamente y de manera sostenible. O sea, de hecho, en la naturaleza vimos que si hay una de las sorpresas que hay en la naturaleza,
Y yo creo que ahí los científicos muchos dijeron, ups, porque decían, no, si esto para, la naturaleza le va a tomar cientos de años en recuperarse, y sin embargo pasaron, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? No solamente hablamos de animales en las calles, hablamos de cómo se limpiaron, los arrecifes de coral, empezaron los que estaban declarados muertos, empezaron a recobrar vida, zonas del océano que estaban tremendamente contaminadas, bueno, seguían con la contaminación menor, pero quizás el mismo, que ya no había tanto ruido en superficie, permitió que empezaran a moverse poblaciones de peces, por ejemplo. Entonces, hay que ir viéndolo. Mira, te voy a hacer acá Mauricio Rodríguez. Dice, Jorge mencionó el poco impacto global para ir avanzando con preguntas y comentarios, Jorge mencionó el poco impacto global de todo nuestro esfuerzo respecto a lo que China, Estados Unidos e India pueden hacer, ya que concentran el 70% de las centrales eléctricas de carbón, 37% de la generación mundial es a carbón. ¿Puede la ONU o otra organización de verdad presionar para un cambio? ¿Cómo desde Chile presionamos a estos gigantes? Y yo agregaría, ¿podemos hacerlo? Sí, pues. Qué buena pregunta. Claro, pues, la energía, la generación a carbón es como la energía, yo lo que sé es que la energía de reaseguro en Chile también es más o menos el 40% de la matriz, es una energía barata, porque como no internaliza los costos de la contaminación, y además de barata es una energía segura, ¿no es cierto? No tiene los problemas que tienen las renovables de intermitencia, variabilidad, que esa es como la gran quid de las energías renovables, ¿no es cierto? De las no, bueno, ahí está en cuestión si son no convencionales o no, Sí, ya eso no. energía limpia. Claro, energía limpia, digamos, ya, perfecto. Y yo, bueno, el gran tema, por eso también es político, porque el gran tema es si es necesario, por ejemplo, un leviatán global climático. Hay un libro que yo estaba leyendo que se llama precisamente El leviatán climático, lo recomiendo muchísimo, universal, que permita, por ejemplo, establecer estas presiones. Hoy día no lo hay, porque la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las conferencias de parte y toda su institucionalidad, el IPCC, no tienen la posibilidad de vincular, por de acuerdo, las NDC no son vinculantes en términos generales, sino que cada país se obliga a lo que buenamente quiere obligarse. Exacto. Hay problemas de cuentas, ¿no es cierto? Las cuentas de carbono, por eso ha costado tanto sacar el tema del artículo 6, ¿no? de los mercados de carbono. Está el tema de las pérdidas y los daños, es decir, India y China, no solo China, porque China con Trump, curiosamente China se ha transformado en un actor global mucho más pro mitigación de emisiones que Estados Unidos, cuando era al revés, porque entiendo que el éxito del Acuerdo de París, entre comillas, se jugó en la reunión que tuvo antes Obama con los chinos y los convenció de subirse a este barco. Pero hoy día no hay una institucionalidad global que permita realizar este tema. Y difícilmente lo haya a corto plazo, ¿no es cierto? Porque los Estados Unidos se está retirando del Acuerdo de París, y hoy día con una recuperación económica post-pandemia, probablemente el tema del retiro de la generación a carbón no sea el primero. Hay países que han tenido experiencia exitosa, el Reino Unido, si no me equivoco, a través de ciertos impuestos, los alemanes obviamente, pero cada quien según su buen saber y entender, no como un esfuerzo global coordinado. Y ahí tenemos un tema porque es súper difícil visualizar algo así hoy día en un mal momento para el multilateralismo y aunque sea un buen momento, ¿cómo a través de qué institucionalidad tú generas ese movimiento coordinado, esa acción colectiva mundial? Y además está el tema de las emisiones históricas versus las emisiones presentes, porque los países que hoy día son grandes emisores, como China, India, no sé, Pakistán, creo también, dicen, bueno, claro, nosotros hoy día estamos emitiendo mucho, pero no somos responsables de la emisión histórica de esto que partió por la revolución industrial o por la segunda mitad del siglo XX, que son los gringos y la Europa, el norte global, si se quiere. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener que hacer esfuerzos económicos gigantescos si no somos los responsables históricos de este problema? ¿Quién es el que se hace cargo de transferir tecnología para que esto no salga tan caro? Y además,
el tema de los países que son países subdesarrollados, o como quieras llamarlo, que también dicen, ¿por qué nosotros vamos a tener que privarnos de llegar a un nivel de desarrollo que implica emitir mucho? Porque los países que ya se desarrollaron ya emitieron todo lo que tenían que emitir. Entonces, yo no sé, yo creo que va a ser difícil encontrar una institucionalidad global. Quizás los países grandes se van a poner de acuerdo por una cuestión pragmática. China con los gringos, los europeos, en fin, van a decir ya bajemos esta cosa, porque si no nos vamos al carajo, pero no nos queda tiempo porque hemos pasado todos los márgenes y los vamos pasando, entonces creo que las NDC que se han presentado son súper pocas, no sé si los grandes emisores han presentado sus NDC, entonces está re difícil, está súper enredado y lo que fue un atisbo de esperanza con la COP21 se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Ahora, claro, varias empresas se han comprometido, hoy día salió Apple, ¿no es cierto?, comprometiéndose a la carbono neutralidad. Por ese lado puede ser, porque son iniciativas privadas de grandes empresas, de estados, de países, pero que no alcanzan a ser la mitad o más de la mitad de las emisiones globales. Entonces, ahí se relativiza un poco ese empuje. Sí, sí, bueno, ¿tú crees a propósito de la NDC? Bueno, la consideración general, bueno, estamos avanzando, se actualizaron. En esta sensación de urgencia que muchos que estamos involucrados en el tema climático tenemos, ¿tú crees que en el caso de Chile las NDC debieran ser muchísimo más ambiciosas? Y al mismo tiempo, ¿crees que si son más ambiciosas, la posibilidad real de que se puedan cumplir? Yo creo que la actualización es súper ambiciosa. Yo creo que hay que decirlo. ¿Para ti es suficiente? O sea, no sé si es suficiente, pero al menos, o sea, ¿quién soy yo para calificar? No, pero sí. No, pero una mejora sustancial, pues, o sea, Sí, sin de hecho duda. lo es, sí. Claro, ahora tiene cosas súper interesantes, presupuesto carbono, bueno, está alineado con el objetivo de la carbono neutralidad del proyecto Ley Marco, incorpora la hoja de ruta de economía circular, eso es súper novedoso, porque también obliga, o sea, esto tiene una cosa muy interesante para los que son abogados y abogadas, no sé si hay acá abogados y abogadas, pero como las nuevas tendencias de litigación climática, es que estos objetivos son justiciables. Cuando tú tienes compromisos internacionales, por ejemplo, en hoja de ruta de economía circular, que requiere una estrategia de residuos orgánicos, compromisos en tasas de tratamiento, reutilización, reciclaje, valorización, en fin. Eso tú lo puedes a la larga exigir a través de las cortes. Pasó en Colombia, por ejemplo, por la deforestación del Amazonas, que un grupo de cabros jóvenes, o estoy hablando como viejo, los cabros jóvenes, pero como la juventud así de una ONG de jóvenes demandó al Estado colombiano porque está deforestando el Amazonas y está incumpliendo sus compromisos climáticos. Y el gobierno dijo, ya, ¿qué pasa? No pasa nada, y la Corte Suprema colombiana, la Corte Superior no sé cómo se llama, ordenó en virtud de los compromisos internacionales climáticos a Colombia, a establecer un plan de forestación, a asumir sus compromisos, o sea, fue un batatazo. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, acá en Quintero Puchuncaví con el fallo de la Corte Suprema de los recursos de protección, que en principio habían sido desestimados por las Cortes de Apelación, la Corte de Apelaciones, y la Corte Suprema dijo, no, juntó todos los recursos de protección y ordenó al Estado, o sea, le dijo al Estado, en el fondo casi se sustituye al Estado y se haga política pública en este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí hay mucho avance en la NDC. Lo que sí, por ejemplo, la NDC anterior, que se fue cumpliendo, por ejemplo, solo por la penetración de energías renovables no convencionales, por este boom, se cumplió la reducción de emisiones anticipadamente. Y lo que no se ha cumplido es el tema de la reforestación, que eran 100.000 hectáreas, si no me equivoco. Manejo de 100.000 de 100.000 y ahora se duplicó, si mal no recuerdo la N exacta, son 200.000 y 200.000, y eso cuesta muchísimo hacerlo. De nuevo, porque no hay institucionalidad capaz de sostener compromisos de ese nivel de ambición. No un problema de tal o cual gobierno, un problema de institucionalidad general, porque quien está a cargo del tema de la deforestación
CONAF, que es un híbrido entre una corporación de derecho público y derecho privado, que tiene poco presupuesto, tiene poca capacidad de fiscalización, y está también la disputa de cuánto va a ser de plantaciones forestales productivas, de plantaciones exóticas. 130.000 hectáreas significa que se van a, si no me equivoco, ¿no es cierto? Porque son 70.000 solo de bosque nativo, y son 130.000 entonces que se van a seguir priorizando la forestación productiva para exportar, que sabemos que tiene implicancias sociales profundas, que tiene implicancias respecto al uso del agua, que tiene implicancias respecto a los incendios forestales. Entonces, yo creo que es una buena NDC, pero que va a costar mucho que se cumpla, que depende mucho, evidentemente, de la salida de la generadora, y eso está también por verse, porque si bien estamos avanzando a paso rápido hasta ahora, pero bueno, es un compromiso voluntario. Y que al 2040 no sabemos bien qué va a pasar de aquí al 2040. Obviamente uno no puede presumir mala fe, porque eso lo sabemos los abogados y abogadas, pero bueno, no es un marco regulatorio No es exacto. obligatorio y tampoco tenemos un impuesto que acelere eso, ¿no es cierto? Un impuesto nuestro de la emisión es bajísimo, es 5 dólares la tonelada, y no es un buen compañero para acelerar esa transformación. ¿Le tienes poca fe entonces o no No, tanta fe al no, acuerdo? no, porque le tengo, no, porque va a ser como muy chaquetero. No, me parece que es un súper buen trabajo técnico, ha sido súper bien mirado en términos internacionales, Sí. pero tiene los problemas que tenemos como Estado estructurales, no el ANS, tenemos problemas de insuficiencia de las capacidades estatales para afrontar compromisos ambiciosos y probables imprevistos a futuro si nos basamos solamente sobre acuerdos voluntarios. Pero una ley marco va a ayudar muchísimo, pero tiene que haber un fortalecimiento institucional que esté a la altura del compromiso que el país está adquiriendo. Oye, te voy a hacer voy a responder a todos, voy a ir dando los comentarios y preguntas, pero ya que estamos en esto, te voy a hacer la pregunta de Matías Pizarro, a propósito que te ubica, Oye, ahí está Matías. me Dice, decía, Jorge, pero... me iba pelando porque me decía don Jorge, y decía, no me digáis don Jorge. Sí, don Oye, Jorge. tengo 43 años, güey. Bueno, a mí Tengo Marcelo, la semana pasada también yo le decía, usted, señor ministro, y me decía, José, después tengo 50 años, ¿no? O sea, uno está bien porque uno tiene que empezar cuando uno empieza a ponerse viejo, tiene que empezar a acostumbrarse a que lo digan usted en el metro. Oiga, una vez, de hecho, yo venía saliendo de un curso súper tarde, llegué al metro y un gallo me dice, ¿le quiere el asiento, señor? Y ahí yo quedé deprimido como 4 meses seguidos. ¿Cómo podré verme Bueno, a lo tan mejor mal? era el cansancio, tú sabes que cuando uno No, yo lo está después atribuyo del a eso, día, el porque cansancio. no, te juro que fui como, le pedí 2 sesiones a mi psicólogo, entré a terapia hasta que lo encontré terrible, me liquidó, ¿cachai? Yo venía escuchando como rock, así como creyéndome Lolo, y fue, ¡pah! Y también que cuando de repente mi señora... Sí, bueno, es la ley de la vida. La ley de la Sí. vida. Oye, mira, dice, bueno, Matías dice, Jorge, bueno, él te tuteó al tiro, Jorge, pero ¿crees que es una buena estrategia que los tribunales lleven adelante la política ambiental y no las instituciones? No, pero esto pasa como el tema de la ISAPRE, yo no estoy de acuerdo con Matías, es una pésima estrategia. Pero cuando el Estado no se hace cargo, es cuando la judicatura empieza a poner las voces de alerta. Acuérdense el tema de la ISAPRE de los recursos de protección por el aumento de los planes. ¿Se acuerdan? O sea, bueno, todos nosotros que tenemos ISAPRE, yo tengo ISAPRE, te suben los planes y el Tribunal Constitucional echó abajo las tablas y ahí quedó y nadie se hizo cargo del tema. Entonces han tenido que ser los tribunales de justicia de los recursos de protección los que se hagan cargo del tema. Entonces, lo que yo digo es que cuando uno no se hace cargo a tiempo de estas cosas tan profundas, quedan las escobas. Pasó con la ISAPRE, está pasando, como decía CNN, lo estás viendo, con la AFP, que tenemos un pésimo, o sea, uno puede estar a favor o en contra, pero tenemos una pésima solución, en vez de haber afrontado el tema de fondo, que era un sistema previsional que está súper cuestionado, y puede pasar en términos ambientales. Pasó ya en Quintero Puchuncaví, que fue un tema que, claro, que ahí tenemos responsabilidad de todo, y que lo que ha pasado ahora que fue la Corte Suprema la que trató de hacerse cargo diciendo, ya, arreglen esta tremenda embarrada que tienen ahí,
Y puede pasar en términos climáticos, porque cuando tú te comprometes a nivel internacional, va a pasar que va a haber mucha más necesidad de los grupos activistas de exigir al Estado que cumpla sus compromisos. Ahora, creo que es una mala política, obvio, pues si el Poder Judicial no está para eso. Está para garantizar, para atribuir el derecho, para garantizar los derechos fundamentales, etcétera, pero no para hacer política pública. Pero lo que ha hecho desde la perspectiva de derechos humanos, que eso me parece muy bien, es levantar las alertas y decirle al Estado, hágase cargo de esto, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Eso a mí me parece bien, porque también es un rol que cumplen los poderes judiciales en las sociedades modernas. Ok, mira, Cristóbal Fernández dice, puede ser obvia la pregunta, pero el ser humano actúa con motivación mejor, digamos, quiere decir él, actúa mejor con motivación e incentivos que con imposición. Entonces él dice, puede haber un cambio en educación, en reciclaje, ahorro de energía, sustentabilidad, etcétera, en especial en nuevas generaciones. O sea, ¿hace falta entonces, tú crees, mejores y más incentivos para poder crear esta conciencia y hacer la cultura? Porque hablábamos al principio el tema de la leña, que es una raigambre cultural, sobre todo en el sur de Chile, en el uso de la leña, incluso que tengan todo humeado, por así decirlo, la verdad, y siguen utilizando. ¿Crees tú que es ahora que además con pandemia sabemos por la evidencia científica y de salud también, por supuesto, cómo está vinculado el tema de las enfermedades respiratorias? Cómo están mucho más expuestos en mayor riesgo las personas que viven en zonas altamente consideradas a contagiarse y a enfermar incluso más del COVID? Sí. No, no es nada la pregunta, me parece que es una buena pregunta la de Sí, yo Cristóbal. también, pero estoy Sí. solamente leo No, Cristóbal. no, yo sé. Es que lo digo como para que no se sienta que su pregunta es, como dijo, muy obvia, ¿no? Para nada obvia. De hecho, es de las preguntas más Sí, fundamentales. Yo ahí también les recomiendo, hay un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, vino, de hecho, lo trajo el CEP, que es un alemán, así típico como los filósofos alemanes, que son todos así como, tienen pinta de filósofos así como con bigote y qué sé yo. Pero que ahí está el tema del. Yo no creo que los seres humanos, no existe nada para mí, no existe nada parecido a que los seres humanos actúan así como por intereses egoístas, o pues son todos para mí, son puras construcciones y puras cosas como de doble naturaleza, pero obviamente que es mucho más fácil construir políticas sobre educación y incentivo. Con lo que tú dijiste, el plan de Santiago es así. Cuando yo me tocó ser Ceremi, nosotros fiscalizábamos muchas veces las restricciones, las prohibiciones, y la gente, aunque tengáis un ejército de fiscalizadoras, si la gente no toma conciencia, da lo mismo. Las políticas públicas, si no se construyen sobre ese tipo y disponen presupuesto para hacer eso, para aterrizarlo muy aterrizado, no va a pasar nada. Entonces, cuando nosotros, me acuerdo que sacamos un proyecto en el gobierno regional, que era un proyecto de reciclaje, se llama Santiago Recicla, que fueron como 5.000 millones de pesos, fue el proyecto más grande que se hizo en reciclaje en Santiago en mucho tiempo, y que alcanzó para hacer poquitas cosas, aunque fuera mucha plata, pero lo que yo, hablando de voluntad, decía, en ese proyecto lo dividimos también en un porcentaje para educación ambiental, que eran 1.000 millones de pesos. Y el presupuesto era un proyecto, el presupuesto que tenía el Ministerio para hacer educación ambiental en la región metropolitana, que era la más grande, eran 100 millones de pesos para todo el año. O sea, con 100 millones de pesos, claro, oye, yo con 100 millones de pesos hago muchas cosas, obviamente, pero en educación ambiental no es nada. Los FPA, los Fondos de Protección Ambiental para Educación Ambiental, eran, como digo, los funcionarios hacían milagros con esos fondos, pero eran súper poquitos, quedaban la gran mayoría de gente afuera. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los subsidios de recambio de calefacción o de aislamiento de viviendas, que se han aumentado hasta ahora, pero sigue siendo muy limitado en términos presupuestarios, entonces es mucho más rentable invertir en educación. Entonces, ahí tú tienes, pensando en la NDC, eh, eh, que obviamente no tiene que ver solo con eso, pero las medidas de adaptación debiesen estar fundamentadas en fuerte inyección presupuestaria en educación ambiental, a través de las instancias formales de educación de los colegios públicos, ya no son particulares subvencionados, pero los colegios
particulares, etcétera. Entonces, esa inversión es una inversión que, si lo quieres poner en términos económicos, ultra rentable, y no hay una instancia. Yo no quiero ser como imputar cosas que no son, pero te aseguraría, apostaría no sé, no tengo nada, mucho valor. ¿Qué podría apostar? Apostaría, bueno, no sé, apostaría mi nombre, no mucho, a que el Ministerio de Educación no tiene un área dedicada a la educación ambiental. Podría asegurártelo, porque nosotros, cuando estamos haciendo el plan de la región metropolitana, también queríamos juntarnos con educación, porque hay compromisos de educación y qué sé yo, o compromisos de currículo en términos de cambio climático, y probablemente, si la hay, o es muy chiquita o no la hay, así de frentón. Entonces, Vamos ahí tienes... buscando, ¿ah? Yo tengo la idea de que puede haber, pero no como de gran departamento, sino como todo empieza, así como empezó Claro, medio no, no, ambiente, una sí, yo unidad no, muy pequeña. no lo digo seguramente, claro, hay, pues se han pasado años de que yo estuve ahí, pero si hay y descubres, no lo digas ahora para que no me dejes sin argumentación, pues dirlo No, después. sí, no te preocupes, no. Pero Llegamos a ese sí, acuerdo, en todo llegamos a ese caso acuerdo. se han hecho esfuerzos, ¿ah? No, po. Sí, Yo te quiero sí. decir que se sacan la cresta. Lo que te quiero decir es que cuando hablamos de voluntad política a nivel institucional mayor, a eso voy. Entonces, Sí, no, sí te entiendo. Sí, yo también a eso me refiero, a algo yo, y del tiempo. el equipo de la División de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente son francamente un equipo extraordinario, porque con esos poquitos recursos habían programas que eran maravillosos. La certificación de los colegios, no sé si lo han visto. Hay un programa que se llama el SCAM y el SINCAE, que certifica colegios y Sí, certifica municipios. Y sí. los colegios certificados en educación ambiental, colegios muchos en sectores súper vulnerables, era impresionante el foco de transformación que significaban. En el Bosque hay un colegio que se llama Ciudad de Lyon, en la comuna del Bosque, que es impresionante lo que han logrado en educación ambiental, en un sector súper vulnerable, con pocos recursos, pero su proyecto educativo completo gira en torno al medio ambiente. En el Jorge Uneus Segers, me parece que está en Pudahuel, en Santiago Centro, no me acuerdo bien ya porque fue hace mucho tiempo. También lo mismo, muchos de los primeros puntos limpios que había en ciertas comunas partían en colegios certificados ambientalmente. En Pirque pasó, y en otras comunas también similares. Entonces, el poder transformador de la educación ambiental, en términos de políticas públicas, inconmensurable. Por lo poco que tienen, es increíble lo que hacen. Entonces, la pregunta de Cristóbal dio en el punto de esto. Todo esto debiese sostenerse en una transformación, un cambio de paradigma en educación, no solamente lo que hablamos, sino que, por ejemplo, educación para el consumo, educación para el transporte, todo lo que es la base de la transformación socioecológica que requerimos para que no nos vayamos todos al carajo, ¿no? Entonces ahí hay un tema que debe ser transversal y que hay que ponerle ahí todo lo que se le pueda poner. Y tiene que también acentuarse mucho más en los programas de estudio desde el kinder. O sea, nosotros que nos relacionamos con las educadoras, que hacemos también toda esta educación, nos encontramos, a mí me ha pasado, he encontrado en colegios, liceos, que la verdad dicen, o sea, aquí nunca, en años no ha venido nadie, hemos tratado de hacer un esfuerzo por la profesora de ciencias, hace la heroína ahí, la capitana Planeta del liceo, tratando de levantar el tema de la gestión de residuos, de enseñar todo este tema de cambio climático, pero yo en lo personal, cuando he ido a dar charlas y todo esto, me he encontrado con una sorpresa que la verdad es increíble, y no hablo de zonas rurales, hablo de zonas periféricas dentro de mismo Santiago, entonces hay un trabajo bastante grande que hay que hacer todavía. Y ahí sería, por ejemplo, la ciencia, cuando tú hablaste de la ciencia, el mundo científico, por ejemplo, debiese volcarse también a esas experiencias más cotidianas, que seguro que lo hacen, porque uno habla desde el desconocimiento, pero eso debería visibilizarse más, y ahí también como volvemos al tema de que se juega mucho más en las experiencias locales, ¿no es cierto?, comunales, territoriales, que en estas grandes abstracciones que muchas veces no tienen tanto resultado.
Claro. Oye, mira, acá Andrés Landerreche, voy a leerlo, un comentario largo, dice, junto con la dificultad que significa tomar decisiones por consenso de todas las partes en la COP de cambio climático, hay que tener en cuenta también el principio 2 de la Declaración de Río, aprobado en la Cumbre de la Tierra de 1992, que fue el inicio de todo y que esperábamos a estas alturas ya tener medio salvado el planeta en realidad, y no ha sido así, para gran pena de la mayoría de nosotros, o en realidad todo el planeta. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Oye, esto me recuerda mucho la postura también de Bolsonaro hace unos meses, que dijo el Amazonia brasileño, y nosotros no estamos, o sea, lo que hagamos nosotros acá no influye en el resto, es como si nosotros quemamos el Amazonas, nos sale el humo acá y nosotros somos nosotros los que tenemos que velar por la mejor forma de gestionar nuestros recursos. Bueno, lo que está diciendo Andrés es claro, está comentándolo, recordándolo, pero ¿cómo lo ves esto tú aprovechando acá en Chile y en Latinoamérica, sobre todo en nuestra región? Es que, claro, es también una súper buena pregunta. Cuando lo estaba leyendo me acordaba de los exámenes en Derecho que el profesor te empezaba a hacer así, ¿de acuerdo al artículo 24, no sé qué? Y uno empezaba al tiro a tiritar. O te ponen así, comente, los típicos te ponen, Bien. comente, sí. Lo único que yo pensaba, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar callado, no me voy a... Pero después eso, en la vida política es atroz, porque uno aprende a no quedarse callado cuando muchas veces es mejor quedarse callado, decir que uno no sabe, decir que eso. Bueno, Sí. ahí hay un temazo porque yo siento no siento, creo que la estructura de los estados nacionales está completamente superada por la problemática ambiental. No hemos acostumbrado, o sea, y ese también es uno de los problemas de por qué fracasan las cumbres internacionales, porque eh, operan, operan desde la lógica del Estado Nacional, soberano, como dice, ¿no es cierto?, la cumbre de Río, ¿no es cierto?, ejerce soberanía sobre los recursos que están dentro de su territorio, una lógica muy desarrollista, productivista de los años 70, 80, 90, donde obviamente hay un problema de sinergia, ¿no es cierto? Porque sabemos que las sinergias atraviesan las fronteras nacionales, pero también hay una disputa de bienestar, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros yo lo dije, nosotros, o sea, nuestra posibilidad de desarrollo se sustenta en cómo nosotros explotemos nuestros recursos naturales, por lo menos en el corto plazo. O sea, vamos a tener minería extractivista, gran minería, los próximos 10 o 20 años, como sea, y estoy siendo súper conservador, porque te digo 50 años, 60 años por lo menos, y mucho más, ¿cierto? De acuerdo a las reservas que tenemos. De hecho, las principales reservas, cuando yo digo que la minería se va a correr al centro, están en el centro, están en Río Olivares, en el Cajón del Maipo, están en la zona entre la quinta y la sexta región, incluyendo la metropolitana. Por eso es tan importante el tema que está haciendo Anglo en los bronces, si no me equivoco, los bronces ya se me olvida, ¿sí? Los bronces, que están explorando la explotación de un pequeño filón debajo de uno de los glaciares, porque ese proyecto es un proyecto exploratorio de cómo va a funcionar la minería en los próximos años en la zona central donde están las principales reservas. Ahí está todo. Entonces, lo que pasa ahí va a indicar cómo va a funcionar después. Lo mismo los salmones, como les decía, en la Patagonia, o las plantaciones forestales, la agroindustria. Entonces, de eso vive Chile en el fondo, ¿no? Además de la economía de servicio y qué sé yo. Entonces, también es justo que los países digan, bueno, ¿por qué voy a limitar mi uso de recursos naturales por el cumplimiento de objetivos globales si yo necesito darle bienestar a mi población, que somos países que estamos creciendo? Y ahí está todo la dificultad de generar acción colectiva que sea exitosa respecto al clima. Entonces yo no sé cómo se soluciona eso. Si supiera, probablemente no estaría sentado acá en mi casa, pero no lo sé, porque claro, yo tengo un nivel de vida relativamente
no alto, pero un nivel de, vivo solo, no tengo hijos, vivo súper bien en Providencia, mi departamentito al lado Pocuro, súper hipster, qué sé yo. Y claro, pues yo puedo me puedo ajustar el cinturón, puedo dejar de consumir cosas, puedo reciclar, puedo reutilizar, bla, bla, bla. Me puedo ir a un departamento más chico, no tengo la versión a la pérdida por una cuestión de suerte nomás, porque nací en determinado lugar, fui a determinados colegios, por eso, digamos, pero yo no le puedo pedir lo mismo a una persona que vive con otro nivel socioeconómico y que aspira a tener un bienestar material similar al mío. Quiere vivir como vivo yo en el fondo. No porque envidie nada, sino que porque esa es la forma, la dinámica que funciona en la sociedad. Y lo mismo en los países. Nosotros como países queremos vivir como un país desarrollado. Cuando uno viaja, tiene la oportunidad de viajar a Europa, los que han viajado, ¿no es cierto? No porque sea muy importante, sino que por una cuestión comparativa. Cuando uno está en esos países dice, pues, qué ganas de vivir así, con tiempo, con espacios públicos, con transporte público de calidad, con seguros universales, con niveles de renta garantizados. Yo quiero llegar a ese nivel, pero el problema está que hoy día sabemos que los límites biofísicos del planeta impiden que eso pase a este nivel de consumo. Eso no es ambientalmente imposible. No puede pasar. Si va a pasar, va a ser para llegar a un colapso civilizatorio. Porque lo que dicen algunos es que hay que disminuir, los países ricos debiesen disminuir al menos en 10 ay, Dios, mis matemáticas son espantosas, en 9 veces los 10 que consumen. Tienen que bajar 10 veces el nivel de su consumo de energía, de materiales, etc. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? No lo sé, no tengo idea, pero probablemente una mezcla de gobernanza global que permita mantener los Gobernanza niveles global, sí. civilizatorios, ¿ya? Pero también con mucha potencia de las gobernanzas locales, de las economías locales, de la generación distribuida. Ahora, todo eso suena súper ultra utópico, porque no hay, si uno ve eso, no hay por dónde, ¿no es cierto? Pero una mezcla entre eso, una fuertes gobernanzas globales en ciertas cosas y fuertes gobernanzas locales para las cosas más económicas. Eso suena súper utópico, ese es el problema, pero no sé, pues yo creo que ustedes tanto ustedes como uno que está preocupado por estas cosas, cada vez lo empieza a ver menos utópico. Bueno, la verdad que si lo pensamos, recordamos un poquito, jamás pensamos ver con esta pandemia también eh, estos paisajes, estas escenas de ciudades que habíamos visto solo en películas de ciencia ficción, pues. Entonces, de contagio, Tal cual. de escenas de post-apocalípticas o post-pandemias globales, fue lo mismo, de repente, entonces... Sí, ahí hay un tema, porque si logramos, ante esta amenaza tan fuerte, importante, de reaccionar, al menos al principio, porque los primeros meses fue así, que vimos todo el mundo en sus casas, con todas las muertes que estaban pasando, sobre todo en Europa, la gente se guardó, empezó a mejorar, a regenerarse la vida, todos estos cambios que vimos, quiere decir que se puede, o sea, que el mundo ante esta amenaza grande de muerte reaccionó. El tema es por qué es lo que nos ha faltado para reaccionar así ante toda esta amenaza que es, hoy día ya no es cambio climático, estamos hablando de una crisis, una emergencia climática. Entonces, es porque la verdad estamos como la ranita esa es la analogía, ¿no? Que hemos estado todos estos 30, 40 años que se ha estado hablando, se empezó a mencionar y el mundo científico a alertar del cambio climático, hemos estado como la ranita que la tiran al agua, nos tiraron al agua helada. Entonces, de repente, la pandemia fue distinto porque nos tiraron al agua hirviendo al tiro y saltamos, por eso reaccionamos. Entonces, ¿tú crees? O sea, al principio lo hablábamos, y tú dijiste, soy un poco escéptico, la verdad que todos somos realistas en ese sentido también, pero ¿qué es lo que podríamos esperar tal vez que fuera de al menos una o dos grandes lecciones ahora terminado o que empecemos, o terminemos el rebrote, porque estamos en Europa y Australia están empezando el rebrote, por eso están volviendo a cerrarse, ya lo estamos viendo, aquí en Chile estamos recién saliendo de la primera etapa, o sea, esto tal vez podemos esperar
un poquito con pena, la verdad, o gran pena que se nos va a alargar porque nos tocó la pandemia al inicio del otoño. Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser como, o tú crees lo que serían al menos una de las posibles lecciones aprendidas? ¿Ah? No, yo creo que el tema de los patrones de consumo es una super lección, como y de patrones de consumo y patrones como de comportamiento, el teletrabajo, la disminución de los traslados, la disminución de comprar en exceso, de fijarse más en las cosas que uno compra. Yo creo que esa es una cuestión que va a quedar más o menos como interiorizada, como que uno se dio cuenta de que hay esto es un cliché, pero igual no deja de ser cierto, que hay caleta de cosas que son superficiales que nosotros hacíamos normalmente que no, y que son dispendiosas en términos energéticos, pensando como en la segunda ley de la termodinámica, que son súper dispendiosas en nuestra forma de vida, que es trasladarnos tanto, que ir a oficinas que consumen mucha energía, salir y comer cosas que implican impactos ambientales feroces, usar mucha ropa, etcétera, digamos, entender el valor de la energía que uno usa, eso por estas cuentas mutantes que van a empezar a salir de la luz, eficientar esos usos y esas cosas en nuestras casas. Yo creo que eso va a quedar. Preferir la bicicleta, yo no ando en bicicleta así, pero por lo menos camino harto, pero preferir la bicicleta, las movilidades de transporte más sustentables. Yo creo que eso está bien potente y eso, yo creo que en eso no soy tan escéptico, yo creo que eso va a empoderarnos a exigir cosas diferentes en nuestros trabajos, en nuestras cotidianidades, ¿cachai? O sea, cómo gestionamos nuestros residuos, yo creo que aprendemos, como estamos más en la casa, generamos más residuos, tenemos que aprender a gestionarlos de mejor manera. Yo creo que somos mucho más conscientes que antes en ese sentido. ¿Tú crees que eso también tenga un cambio en la forma que nos relacionamos? Hablo a nivel internacional, porque, por ejemplo, hemos visto cumbres que regularmente son que uno tiene que viajar, o sea, ya que hoy día estos meses se han hecho todas virtuales, entonces, o virtuales y gratis, o algunas que tienen una inscripción que 100, $200, que no se compara a haber pagado ya sea que te lleven incluso, pero aunque te lleve, te tengas que ir por trabajo, igual uno tiene que tener para el viaje, qué sé yo, los gastitos allá, pero todo lo que significa un viaje, contaminación, el vuelo, los traslados, entonces eso es harto lo que tú dices, de que hay una reducción, va a haber una reducción importante, pero eso también podríamos pensar que lo vamos a ver en todas estas cumbres mundiales. Yo creo que sí, pues las cumbres ya era una cuestión bien escandalosa. O sea, las cumbres se transformaron no en cualquier cosa, pero ya en algo que no es lo que se espera. O sea, Ya no, aprendimos que no se justifica sí, no entonces sé, todo el viaje, o sea, todo el imagínate, gastadero. Claro. la Copa Chile había una cantidad de donde meter tantos delegados, delegadas, ¿no? Una locura, porque cuando se busca disminuir los viajes, eso debiésemos exigirlo y más resultados y menos, obviamente el encuentro, o sea, yo estoy desesperado por estar con alguien así, yo vivo solo además, así que imagínate, ya perdí todas las costumbres sociales desde el encierro, así, estoy desesperado, me hablo en el espejo todas las mañanas para ¿No intentar. tienes ni mascota? ¿No tienes ni un gatito ahí que te acompañe? Nada. Tengo un gatito que vive abajo que se mete de vez en cuando, pero no tengo, que se llama Fidel además, un gatito revolucionario. Fidelito. Fidelín, se enojó porque una vez viajé como 4 meses, siempre se venía para acá, entonces viajé, estuve como 4 meses fuera y después volvieron a pescar los gatos. Así son los gatos. Sí. Pero sí, pues no, las cumbres, un escándalo, pues si para qué andamos con cosas, un escándalo, si son miles de delegados con viajes que imagínate la huella de carbono, finalmente las empresas se muestran un poco más en lo que están, es como una feria de vanidad al final, entonces no solo en eso, en varias cosas ya deberíamos exigir que eso no fuese, que fuese la gente estrictamente necesaria a negociar lo que haya que negociar, y sería. Obviamente está bacán encontrarse y hay cumbres paralelas y todo bien, pero claro, no, eso tiene que modificarse. Fue otra de las cosas Eso, que claro, expuso la pandemia.
Exactamente, o sea, también es una ventaja porque no, Sí, imagínate la cantidad de webinar y cosas que tú puedes tener ahora con este sistema. O sea, hoy día está la Judith Butler, si no me equivoco, inaugurando una cuestión de ética aplicada en la Chile. Esto puede significar que nos encontremos de mucha mejor manera. Igual y es mucho más ambiental de todo punto de vista, digamos. Entonces, yo creo que las cumbres hay que acotarlas lo más posible. Además que las cumbres lo único que hacen es traernos decepciones. Y ahí, o sea, al final es una... Yo creo que estamos de acuerdo en que tienen que cambiarse radicalmente. claro. O sea, igual hay que tener presente, creo yo, y una de las cosas que nosotros también promovemos, pero en lo personal yo siempre he creído, hay que no olvidar el factor humano. Eso no quiere decir que nos vamos a volver a juntar como antes, no, pero sí, si olvidamos lo humano, también seguimos olvidándonos y perdemos la sensibilidad que es la que nos permite todavía ver y darnos cuenta de cómo nos vemos afectados, de cómo estamos afectando nuestro entorno y nuestra naturaleza. Entonces, cuando se pueda y con seguridad ahí podremos volver a juntarnos, pero sí, de todas maneras, ahora tenemos la verdad en todo, no solamente en clima y medio ambiente, sino que en todas estas cumbres, los webinars de todos los días, incluso tenemos, bueno, para los que hablamos inglés, pero tenemos una cantidad impresionante de posibilidades, incluso de certificado por haber participado en estos eventos mundiales. Así que la ONU misma la semana pasada también tuvo 3, 4 días ahí. Claro, significa estar desde las 5, 4 de la mañana, me ha tocado a veces, pero la verdad que lo que uno gana en eso, que no lo habría podido tener si hubiera tenido que viajar, por ejemplo. Claro. O si no me hubiera quedado acá por no poder viajar. Así es que hay una ganancia ahí que yo creo que también es una oportunidad que nos ha caído a todos. Mira, Mauricio primero dice, bueno, si seguimos así, dice, por tanto, seguiremos igual hasta que nuestra forma de vida empiece a afectar la población de manera negativa a gran escala. Tú, yo sé que se refiere porque es un climático con el que hemos estado hablando, la preocupación y la ansiedad, es un tema ahí él sonríe porque la verdad que el otro día me llamó muy, muy preocupado, no es el primero. Eh, eh, lo vamos a abordar también, paso el aviso en unas semanas más, el tema de salud mental, la angustia climática y todo eso, que hay un síndrome a todo esto, está ya diagnosticado. ¿Tú sientes ansiedad climática también? De repente, no todos los días tal vez, pero te baja esa angustia que sentimos los que sabemos un poco más del tema y que sabemos de la urgencia y de repente decimos, ¿por qué no avanzamos más rápido si no se dan cuenta que nos estamos yendo a la... Y ¿no sientes eso también, oye? Y sobre todo ahora que además estamos lo que decíamos al principio, que se nos viene la reactivación sostenible, ojalá la soñamos, pero de repente decimos, en esta locura por reactivar la economía vamos a tirar más gases de efecto invernadero, incentivar el consumo, que es con lo que se mueven las economías. ¿Sientes de repente esa gana de decir, ya no sé qué voy a hacer, o tirar todo, ya me voy a dedicar a otra cosa porque no hay nada que yo pueda hacer? ¿Has pasado por eso? La pregunta. No, igual yo por lo general soy un gallo bien relajado. Lo paso bastante bien, No, pero sí. somos muy emocionales algunos, pero... No, pues es que lo que pasa es que, claro, yo veo, es que ¿sabes lo que, a mí lo que me produce, no me produce ansiedad, pero a mí lo que no me gusta es como el autoengaño, pero que es una cuestión muy humana, pero yo tampoco creo en estas cosas como apocalípticas, pero siento que a veces nos autoengañamos mucho, que tenemos como un sesgo optimista que es demasiado optimista, como entonces, eso me produce un poco como de intranquilidad, que es como no tomar conciencia de la entidad del problema, que no hay una solución científica que nos está esperando, es como la vacuna del COVID o del coronavirus, que es como que estamos súper tranquilos porque va a aparecer una vacuna que probablemente aparezca, pero en este caso es como va a aparecer, va a pasar algo que van a disminuir las emisiones, va a aparecer una solución que va a hacer captura de carbono, la geotecnia nos va a sorprender con un invento, no sé, esta como tecnoutopía, que es como que estamos, yo creo que eso no va a pasar.
no sé, puede que pase, ojalá que pase. Pero eso me produce intranquilidad, que es como que somos buenos para autoengañarnos, como, oye, sí, mira, vamos a sacar las termoeléctricas, bien, que está perfecto, ¿no? Pero, mira, se comprometió esta empresa, bien, vamos avanzando, pero yo siento que es bueno, está bien, es súper normal, como que uno quiere ver las cosas que quiere ver y siempre quiere ver lo bueno, que está perfecto, si no, no podríamos vivir, imagínate. Pero eso me tranquiliza un poco, pero yo creo que la conciencia es como la pastilla de Matrix, que, no sé si vieron Matrix, ¿te acuerdas que te decía qué pastilla eliges? La que te va, que muchas veces vivir en la Matrix es mucho mejor, pues, ¿te acuerdas? Se comió un bistoco Sí. jugoso, con una rubia, el gallo que traicionaba, ¿no? En cambio, Neo se tomaba Despertar la a la pastilla realidad. y despertaba pelado para la GOM, no, pero pésimo. Pero yo creo que no es tan terrible como eso, pero sí, tomar conciencia uno siempre lo va a tranquilizar, pero también hay cosas choras que están pasando, como te digo, miles de acciones locales súper poderosas, transformadoras en los barrios, los territorios. Eso yo creo que me provoca mucho más optimismo que ansiedad. Esto mismo de la Fundación Mingaco, yo participo en una fundación que se llama Fundación Basura, que veo lo que hacen las chiquillas voluntarias. O sea, hay un movimiento poderoso de ambientalismo local, que eso yo creo que uno puede estar optimista y provoca optimismo así full. Oye, acá en nuestro país de repente también nos puede haber jugado quizás en contra el hecho de que siempre hemos sido golpeados por cataclismos especialmente. Entonces, si bien nos paramos en todo, somos un país, un pueblo, la verdad, muy resiliente, pero para todo despertar esto del cambio climático, que la verdad, si no hubiera sido por la COP 25 el año pasado, seguiríamos, la verdad, en términos generales de información en la población, seguiría muy lejano el tema, eh, porque como siendo el pueblo golpeado, siempre la gente dice, bueno, ya siempre nos tocan las marejadas, es como tradicional, un par de veces al año, sí, es parte de las inundaciones, entonces, como que nos costó, ¿crees tú también un poquito ahí despertar y a la realidad? Porque esto, claro, era parte de nuestro clima histórico, por así decirlo, el tema del niño, el fenómeno del niño. Entonces, sabíamos que cuando venía el niño teníamos estas lluvias extrañas en plena primavera o verano. Sin embargo, todos estos eventos climáticos son ahora ya permanentes, eventos climáticos extremos, tenemos tornados, tenemos lo que parecen ser unas trombas, en lugares en que Chile no tenía, hasta el año pasado no había tenido registro de tornados. Entonces, ¿crees tú que nos faltó ahí? Y todavía, porque la gente, la verdad que en el común tú le preguntas al vecino, conversas con alguien en el metro, la micro, bueno, cuando se podía, pero conversaba y decía, sí, pero es como, estamos acostumbrados. Todavía no cuesta de repente todavía, oye, sí, estamos acostumbrados, pero estos mismos niveles de lluvia, que nos caen las bombas de lluvia, eh, bajamos de un día al otro, pueden decirlo sí, los meteorólogos dicen sí, puede ser, todavía en meteorología aquí en Chile, yo al menos creo que falta un poquito profundizar en eso, muy modesta y humilde opinión, pero falta como reaccionar, ¿crees tú en eso de decir, sí, en realidad sí, pero ahora está empeorando y tenemos más días de frío, o menos días de frío, pero menos días de cantidad, pero de más frío, ni hablar de la sequía, que estamos en realidad en un proceso, en esta lluvia se olvida la gente, y estamos en realidad en un proceso de desertificación, o sea, nos está cambiando todo el panorama, no solamente climático, sino lo que va a significar de traslado, lo cual conlleva a otro fenómeno que es la migración, o sea, el desplazamiento climático, que ya se habla en esos términos. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Eh, bueno, imagínate. Bueno, lo que se habla mucho es de enfocar la reactivación desde un punto de vista resiliente, desde el punto de vista de la construcción de infraestructura, y están todos los planes de adaptación, están los planes de adaptación que se construyen en cuanto a infraestructura. Y yo creo que nuestro sistema nacional de emergencia ha ido creciendo y ha ido mejorando bastante. Yo creo que tomaron las lecciones del terremoto de febrero del Del 2010. 2010,
Sí, yo creo que eso ha mejorado, me tocó a mí verlo harto. Yo trabajé también en la intendencia, me tocó ser intendente subrogante, se me tocó ver algunas en acción, algunos desastres, digamos. Entonces, yo creo que hay una Pero cultura la gente misma, ¿tú hay una crees? cultura innata, hay una cultura innata como de resiliencia, pero que tiene que trabajarse y educarse, es lo mismo. Y de a poco se incorporó ese tema en las políticas públicas. Yo me acuerdo que también cuando estuve en la intendencia se armó una estrategia de resiliencia. Se habla de las ciudades resilientes, hay una fundación, la Fundación Rockefeller tiene un proyecto de las 100 ciudades resilientes, y eso hay que generarlo a través de políticas públicas y educación, es lo mismo que hablamos del cambio climático, porque o sea, es pura prevención, y la prevención, volvemos al tema económico, es mucho más rentable que actuar ex post, no solamente en términos de desastre, sino que en términos ambientales, que decir, pues el enfoque es preventivo y precautorio, y en este caso lo mismo. Entonces, claro, se requiere invertir mucho en educación para la resiliencia, en generar estrategias de resiliencia, vincular a estrategias de adaptación al cambio climático. Sin... Oye, acá Andrés Landerreche había comentado a propósito de lo que hablábamos, decía, las cumbres ahora pueden ser Claro. totalmente virtuales, y apunta algo interesante, fíjate, dice, en el caso de las negociaciones internacionales, estas requieren necesariamente presencialidad. Fíjate que sí, yo coincido en ese sentido, no solamente por el tema humano, que por los acuerdos. Sí, claro. Entonces se logran. A mí me tocó hacer una, no recreación, es un training que me tocó en Washington el año pasado, y fui parte de una recreación de negociaciones internacionales de ONU para financiamiento para el cambio climático, energía, y la verdad que ahí cada uno en su rol internacional, y en serio que eso lo tiene que ver uno ahí. Si es que no fuera posible moverse a nivel virtual, digamos, pero hay un factor humano que sigue siendo importante en Sí, esto, en el mirarse, en el tono de voz, en el convencer al otro, claro. que El grupo la cámara negociador, no te da. sí, 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 el grupo negociador específico, claro, sin duda tiene que estar ahí presencial. Desde el punto de vista es todo lo que se construye alrededor, que quizás está de más, pues se puede hacer ¿A ti te ha presencial. tocado estar ahí Y, o ser también? y me tocó ser jefe de delegación para el Pacto Minamata, que fue en Ginebra, que es el Tratado contra el Mercurio que terminamos ratificando, y que también están otras cumbres climáticas. Y ahí uno sabe que sí, los equipos negociadores tienen que estar ahí, pero también hay otros que no, porque que también otra parafernalia que está de más, pero ahí hay que matizarlo. Claro. Oye, vamos a ir terminando. Está Sí, muy no, buena la súper. conversa. Oye, nos pasamos, generalmente nuestras actividades duran como hora y media, una cosa así, Nos pasamos. pero está súper entretenida, no dan ganas de terminar. No, pero Cuen- hagamos una presencial cuando nos salgamos de esto con una cervecita, porque ahí sí, pues mira, vamos de repente a hacer también, mira, vamos ahí, nosotros siempre tenemos actividades, pero de repente vamos a hacer una fiesta climática por ahí también, una celebración, te vamos a invitar, por supuesto, oye. ya, buenísimo, yo Eh, intento. Oye, Jorge, algo que quisieras comentar o alguna observación para cerrar la conversación de hoy día, que ha estado, oye, tremendamente interesante, Yo lo No, bueno, agradezco mucho. gracias por la invitación. No nos conocemos, que bueno, al Felipe lo conocía, a Matías lo conocí virtualmente, y siempre yo creo que lo más importante, estoy hablando como súper político, como político, lo más importante, no, pero de verdad que es súper importante establecer confianzas personales, sin perjuicio de las posiciones políticas que tenga cada cual para este tipo de temas. Construir interdependencia y relaciones de confianza, eh, más allá de las posiciones que tengamos en temas de contingentes, para sacar adelante políticas tan complejas como esta. Respetando nuestras diferencias, y diferencias las vamos a tener, pero por eso lo que ustedes están haciendo es súper, encuentro que es muy valioso, porque nos vamos a seguir encontrando en estos temas, y vamos a tener ya un principio de confianza construido en toda nuestra conversación. Y eso es pura sustentabilidad. ¿Qué más que decir que eso? Entonces, con eso me quedaría, y les doy las gracias, y lo pasé súper bien. Oye, muchas Perdón gracias. por Bueno, adelantar, paso,
Bueno, aprovecho, digamos, de destacar, porque estamos muy orgullosos de nuestra área, somos, Sí, la verdad, hasta donde sabemos, somos dentro de la política chilena igual, ¿ah? Somos el único partido que tiene un área dedicada full a esto. Nosotros tenemos, yo soy la coordinadora nacional, para los que no me conocen, tenemos equipos regionales desde Tarapacá a Magallanes, y buena. hacemos actividades entre todas las regiones. Así es que somos una causa, una sola, desplegada, Excelente. y tenemos desde por ahí una dueña de casa hasta biólogos, pasando por científicos, ingenieros, ecólogos, estudiantes, así es que todo climático, un gran espíritu climático y tratando de Oye, aportar, o sea, más allá de lo partidario, que esto es transversal, queremos aportar y estamos tratando de hacerlo a través de, por ejemplo, estas actividades que acabamos de tener con Jorge. no, Muchas pues gracias, gracias a Jorge, ha usted. sido tremendamente. Vamos a armar algo Digo, después contigo cuando se pueda ahí, más presencial, no perder el toque humano, porque como sí. decía antes, aquí lo humano es lo que también nos hace más sensibles. Además, yo Muchas gracias. necesito contacto con gente porque llevo 3 meses. A lo que me Mira, invite voy a ir, ¿cachai? ya, mira, quédate, te ruego desde ya, quédate un poquitito cuando cerremos acá ahora, porque quedémonos los panelistas aquí y No, con no, pero nuestro. no tengo No, que salir, no necesito estar esperando. ya, ya. Ya. Oye, Gracias. de todas maneras, bueno, le agradezco mucho a todos por su asistencia. Esto, por si acaso, fue transmitido a nosotros, lo transmitimos nuestros eventos por el live de nuestra página en Facebook. Esta es nuestra nueva red social. También vamos a subir posteriormente para pasen el dato los que se perdieron o el principio, se suben después los videos a nuestro YouTube. Y desde ya quedan todos invitados la próxima semana, y esto tal vez le va a interesar a Jorge. La próxima semana tenemos tenemos dos actividades. El martes tenemos una capacitación de el reciclaje como emprendimiento para la empleabilidad sustentable. Entonces vamos a tener a dos de nuestros climáticos, uno de Santiago, que es Cristian Fuentes, que es el líder del equipo interno de trabajo de Economía Circular, y Fernanda Machuca, que es de Evópolis Acción Climática en la región de Ñuble. Ella es experta en todo esto de educación ambiental y economía circular. Así es que entre los dos van a hacer una capacitación, que esto está en conjunto con el Comunal de Estación Central también. Vamos a tener a Romina Mazzacchiodi, que está ahora presente acá, va a estar ella conduciendo, porque ella es la coordinadora del equipo del Comunal de Estación Central. Una capacitación para todas las personas que quieran hacer hoy día de lo que es el reciclaje un emprendimiento. Aprovechando esto de la ley REP, que hoy día los recicladores de base van a tener un sueldo, que hoy día se necesita tanto, podría ser no un gran negocio, pero sí una entradita más que les puede servir, ya sea individualmente, o formar una comunidad con sus vecinos para hacer del reciclaje un emprendimiento, y que además estamos ayudando al planeta. Así que están muy invitados para el martes, y el miércoles vamos a tener un encuentro en que vamos a conversar sobre el impacto del cambio climático en la salud, y esto lo estamos haciendo en conjunto con el equipo de salud. Así es que están todos muy cordialmente invitados, y búsquennos, vamos a estar transmitiendo y difundiendo las actividades para que se inscriban y también asistan. Gracias a todos los que asistieron y hicieron sus comentarios y sus preguntas. En serio, muchísimas Chao, gracias. chao. Que cuídense Cuídense. mucho todos. Chao, chao. Chao.